Buenas tardes, bienvenidos a Gestionar la Máquina, un espacio donde intentaremos entender cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que pensamos, decidimos y lideramos dentro de las organizaciones. La idea es sencilla, no se trata solo de enseñar a las máquinas a trabajar, sino de aprender nosotros a gestionarlas. Como sabéis, la inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo centro de poder dentro de muchas empresas. No solo porque automatiza tareas o analiza datos, sino porque empieza a influir en cómo se toman las decisiones. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Quién gobierna la inteligencia artificial y con qué criterio? En los últimos años hemos visto una carrera por incorporar IA en todos los procesos, desde marketing, riesgo, atención al cliente, operaciones, pero a veces olvidamos algo esencial. La tecnología no se gobierna sola, requiere estructura, propósito y sobre todo liderazgo. Liderazgo para decidir qué datos usar, con qué fines, liderazgo para poner límites, pero también para empujar la innovación. Y liderazgo para recordar que detrás de cada algoritmo hay personas que pueden beneficiarse o verse afectadas por sus decisiones. Por eso, en este primer episodio, queríamos empezar por ahí, para entender cómo se gobierna la inteligencia artificial y qué tipo de liderazgo necesitamos en esa nueva era. Hoy nos acompaña Miguel Utrilla. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Director de IA y Data en la práctica de servicios financieros de KPMG España. Miguel lleva años ayudando a bancos y aseguradoras a transformar su forma de trabajar con los datos y la inteligencia artificial. Combina una sólida experiencia en estrategia y tecnología, con una visión muy clara. Cómo aprovechar la IA y los datos para generar impacto real en el negocio y mejorar la experiencia del cliente. Además, colabora con universidades como el IEB o el Instituto Empresa. Y en mi caso tuve la oportunidad de coincidir con él en Dama, dentro del grupo de trabajo sobre gobierno de la inteligencia artificial. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tenerme y un placer ser el primer invitado. Así que me guardaré esa estrellita, ¿no? Un placer para mí también que puedas acompañarnos hoy. Miguel, lo primero que me gustaría preguntarte es, cuando hablamos de gobernar la inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando realmente dentro de una empresa? ¿De cumplir con la ley o de algo más profundo? Bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es que los objetivos en sí mismos de la ley no tienen por qué estar alineados con los de la empresa, ¿no? Si tú vas a la ley y por la ley todos pensamos en el reglamento de inteligencia artificial, piensas en preservar los derechos fundamentales de las personas. Si me voy a la visión tradicional de cuál es el objetivo de una empresa, es generar valor para el accionista, ¿no? Está claro que, bueno, pues hay solapes, pero no son necesariamente los mismos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. A la IA Act le preocupa que utilices un algoritmo para la gestión de talento y tome decisiones de formación, tome decisiones de contratación sin estar controlado. A un banco, por ejemplo, le puede preocupar más conceder un crédito a una empresa en base a una información que no es la correcta y eso puede generar un impago, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cumplir la norma y aterrizamos esa necesidad, tenemos que ir un poquito más abajo, ¿no? Tenemos que ir si lo que queremos es una visión de cumplir la regulación o una visión de controlar el riesgo y de pues bueno, de proteger la cuenta de resultados de la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son los mayores retos que veis en KPMG cuando ayudáis a las empresas a estructurar este gobierno? Pues probablemente el primero cuando entras por la puerta es definir lo que es inteligencia artificial, ¿no? Aquello que parece muy sencillo, pero la realidad es que no lo es, ¿no? Si piensas en los casos más sonados o más iniciales, ¿no? De los fallos de la inteligencia artificial, hablamos de 2014, 2015, con casos como Compass en el sistema judicial norteamericano, hablamos de los algoritmos de recruiting de Amazon, ¿no? Son casos específicos donde todavía lo que existía era el deep learning. Acaba de empezar AlexNet y era un poco esa segunda ola, ¿no? Del deep learning, no existía tanto esta IA generativa, ¿no? Sin embargo, cuando añadimos el componente regulatorio, la definición de IA ha cambiado mucho desde el grupo de trabajo que salió en el 2008, que hablaba de IA confiable, que ahora ya parece que está caduco hablar de IA confiable y es IA responsable, ¿no? Y pasamos hasta que se aprobó la norma, ¿no? Donde parece que el objetivo de gobernar la IA son otro tipo de técnicas. Entonces, la primera es definir qué es inteligencia artificial. Y la segunda es quién impulsa ese gobierno dentro de las organizaciones, ¿no? Es otro de los grandes debates que tenemos. ¿Esto quién lo lleva? Lo lleva el CIO, lo lleva el CISO, lo lleva el CDO, lo lleva un área específica de riesgos tecnológicos dentro de riesgos. No está tan claro, ¿no? Sí que hay más consenso de quiénes están en la foto, pero no quién es el que impulsa, ¿no?
Y gobernar la IA, a muchas de las personas con las que yo he hablado en mi trabajo y demás, les suena mucho a estructura, a normas, a procesos, pero creo que detrás de todo esto hay algo más, ¿no? Algo más Eso. humano, que es el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que estamos formando a líderes actuales adecuados para esta nueva era? ¿Cómo crees que esos líderes tienen que entender la tecnología, pero también ver la parte del impacto ético, cultural, etcétera? Mira, eso es un buen punto, ¿no? Y lo voy a, si te parece, lo voy a tratar desde dos focos diferentes, Ujú. ¿no? Hablábamos antes del objetivo de la empresa de generar valor, ¿no? Es verdad que ese objetivo ya ha quedado un poco incompleto, ¿no? Y ahora se le añade ese componente sostenible, pues el ESG, ¿no? Que desde el punto de vista de los consumidores y todos los stakeholders que hay alrededor se valora ese impacto sostenible, ¿no? Em, yo Pues bueno, ahí te diría que esa formación cada vez está más embebida en el liderazgo de las empresas, que está embebida en la nueva forma de dirigir equipos y de liderar a las organizaciones, ¿no? Yo eso sí que lo veo hoy que está bastante yo diría integrado. El otro punto es que hay otra palanca que es la regulatoria, ¿no? La regulatoria te pide que hagas un ejercicio de alfabetización en la inteligencia artificial, ¿no? Eso se puede quedar en el curso de microlearning que la gente pasa a pantallas o de verdad hacer un plan de concienciación donde enseñas a tus empleados cómo trabajar mejor y cómo utilizar la inteligencia artificial como la verdadera palanca de generación de valor que es. Pero ahí está también el punto de no pasarse de frenada, es decir, no queremos que el gobierno se convierta en una carga burocrática, ¿no? Total. Em, Nosotros ya empezamos a trabajar con algunas entidades el concepto de lo que llaman el time to value, es decir, de cómo un proceso de gobierno te ayuda no solo a poner una capa de control, sino el hecho de tener las cosas modulares, paquetizadas, procedimentadas, te ayuda incluso a ir más rápido en la entrega de los modelos, ¿no? Entonces yo creo que esas dos componentes son lo que está transformando hoy en día esa nueva forma de liderar y de entregar alrededor de la IA. ¿Crees que estas nuevas competencias, digamos, o estas nuevas capacidades tienen impacto en lo que pueda ser la formación de esos directivos para tomar decisiones? ¿O crees que no se necesita ninguna capacidad nueva en esta nueva era, digamos, de la inteligencia artificial? Sí, a ver, cada vez más, ¿no? Sin irme a grandes afirmaciones como que hoy en día el CISO o el CIO, pero el CIO será el responsable de recursos humanos, ¿no? De los agentes, ¿no? Ujú. No me quiero ir a ese mundo, pero es una realidad. La IA a día de hoy está transformando la forma de trabajar. Cada vez se nos exige un nivel mayor de productividad y tenemos que aprovechar lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Totalmente. Todo esto nos lleva un poco a la cultura, ¿no? Porque al final creo que ninguna estrategia tecnológica funciona si la organización no la adopta, ¿no? Si no la abraza. ¿Cómo se cambia la cultura para que la IA no sea un proyecto más, sino parte del ADN, digamos, de esa empresa? ¿Cómo crees que hay que abordar, digamos, o coordinar la tecnología, negocio y cumplimiento dentro de un mismo marco de decisión, digamos? Pues aquí me voy a apalancar en el libro del gobierno del dato, ¿no? Es muy similar. Al final, cuando tratas de abordar un cambio que afecta de una manera tan transversal a la organización, lo tienes que hacer poco a poco. Tienes que generar casos, tienes que ir con casos que generen tracción, generando historias de éxito y poco a poco yendo tocando las puertas correctas, ¿no? Hay veces que llamas a una puerta, ves que no es fácil, ¿no? De seguir por ese camino, entonces dices, bueno, pues voy a pivotar a esta otra, a partir de ahí voy a tener tracción y voy a usar esa historia de éxito para ir poco a poco creciendo, ¿no? En la organización. Un ejemplo muy claro nos pasa en banca. Ujú. Uno de los puntos más controvertidos a la hora de implantar el gobierno son los modelos de riesgo. ¿Por qué? Nosotros conocemos, o lo que conoce el gran público del gobierno de la inteligencia artificial es a partir del reglamento de la IA. Pero en banca el gobierno de modelos existe desde hace bastante tiempo. Ya a raíz de la crisis de 2008 surgieron conversaciones, ¿no? De esto, ¿por qué ha ocurrido? Y había dos grandes ejes de trabajo. Los datos que se estaban utilizando para la toma de decisiones no eran correctos y los modelos también fallaban. Eso dio lanzamiento a dos grandes iniciativas. Lo que se llamaba RDA,
que es la gestión Ujú. agregada del riesgo y empezaron a surgir los grandes informacionales, y luego una práctica que se llamaba el MRM o el Model Risk Management, que es, oye, controlar esos modelos, hacer backtesting, y tener documentadas las cosas. Entonces, ha habido una tendencia, un camino que ya se ha ido recorriendo en el gobierno de los modelos dentro del ámbito de riesgos en banca, y ahora el regulador llega 10 años más tarde diciendo, oye, aquí tengo un marco para el gobierno de la IA, ¿no? Entonces, esas palancas, esas ruedas tienen que acabar encajando poco a poco, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos recorriendo ese camino. Son dos mundos que están, pues en el caso de banca, están condenados a entenderse, pero ahora mismo es una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de implantar ese gobierno, ¿no? Justamente ese es uno de los puntos también que comentábamos, ¿no? En el grupo de gobierno de la IA de Dama, ¿no? El tema de la explicabilidad de estos modelos, ¿no? Porque hasta ahora ese tipo de modelos eran deterministas, ¿no? Pero ahora tenemos un poco el hándicap de que los modelos de inteligencia artificial no lo son, ¿no? Entonces pueden dar resultados inesperados o resultados que con las mismas entradas no tengan las mismas salidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se equilibra esa balanza, digamos, en el sector más financiero? ¿Qué casos de usos ves que están trabajando en este tema? A ver, es un buen punto, ¿no? Efectivamente, cuando hablas de explicabilidad es más fácil hablar de explicabilidad de los modelos clásicos. Incluso cuando hablas de sesgos, ¿no? En los sesgos pasa lo mismo. Es más fácil medir los sesgos en modelos supervisados, ya sean de clasificación o de regresión. Pues miras la diferencia de los errores entre clases protegidas y a partir de ahí puedes tener una medida más o menos cuantitativa de verdad cómo mides el sesgo y decidir hasta qué punto, ¿no? Lo quieres mitigar, ¿no? Está claro que el sesgo cero no existe, ¿no? Pero puedes hacer esa acción correctiva. Como dices, cuando vas a modelos de IA generativa donde el resultado no es determinista, ya es más complejo de hacer, ¿no? Empiezan a aparecer esas técnicas de evaluación de los modelos que son más bien subjetivas. De hecho, piensa en un ChatGPT. ChatGPT, para Ujú. evaluar lo bien que lo haces, utiliza proxies, utiliza o bien el thumbs up, thumbs down, que te dice para corregir si esta respuesta te ha gustado o no. Hay veces que te muestra dos respuestas y te dice cuál es la que prefieres, y otras veces lo que te mide por detrás es el número de intentos o de iteraciones que has hecho para llegar al resultado, ¿no? Esas Ujú. son las aproximaciones que a día de hoy se están probando para validar que eso va bien. Y luego también tenemos la parte, esos son los asistentes más conversacionales. Luego ya tenemos IA embebida en procesos donde suele haber un human in the loop, ¿no? Entonces ese human in the loop lo que hace es que cuando hay una predicción en la que no tienes suficiente confianza en el resultado, hay una persona que la revisa. En función de cómo va aumentando ese número de horas dedicadas a la revisión, ves ahí que algo está fallando. Entonces, ¿cómo tiras del hilo? Pues bueno, como a día de hoy la gran mayoría de los modelos de IA generativa utiliza bases de contexto, lo que haces es, bueno, pues tratas de relacionar los outputs con el contexto que se ha generado y ahí a partir de ahí tiras del hilo, ¿no? Ujú. Genial. Y esta pregunta sé que es un poco abstracta, pero ¿cómo imaginas las empresas del futuro, ¿no? ¿Más humanas gracias a la IA en las que la IA ayuda a los humanos a ser más productivos o más maquinizada con procesos, digamos, más repetitivos que los va a hacer la inteligencia artificial y el humano en un papel distinto al actual? Sinceramente, esa es una de las grandes incógnitas. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que a día de hoy se nos exige cada vez ser más productivos, y esa es una palanca importante, ¿no? Esto es como, yo lo veo como si en la época incipiente del ordenador le preguntaras a alguien cómo va a ser esto, ¿no? Seguramente nadie pensaría en los Zooms, nadie pensaría en los Teams, nadie pensaría, ¿no?, en los correos electrónicos. Lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de ver cómo va a ser, ¿no? Y cuando, digamos, llegamos a un punto en el que ciertas decisiones en las empresas las empiece a tomar, digamos, un agente, ¿no? Una inteligencia artificial a la que le dotemos de cierta autonomía para poder decidir. ¿Cómo crees que podremos asegurar la trazabilidad de esas decisiones? ¿No? ¿Cómo crees que podremos discernir entre esa decisión si ha sido correcta o no en base a qué? Porque ahí no va a ser un poco caja negra, ¿no? Para nosotros va a ser un poco complicado identificar qué parámetros de entrada utilizados ahí para tomar esa decisión, qué contexto, qué modelo incluso, ¿no? En los agentes Claro. multimodales y orquestadores de agentes, etcétera. ¿Cómo crees que se puede asegurar esa trazabilidad?
Aquí es donde, por ejemplo, yo veo claramente que la regulación se nos ha quedado corta, ¿no? O sea, claramente si ves la IA Act, ¿no? Desde que salió el borrador en el 21 hasta que se aprueba en el 24, en medias apareció ChatGPT y hubo que hacer casi un rediseño completo, ¿no? Incluso en medio de esa norma creo que se ha quedado en la IA generativa, vamos a llamarlo más puramente conversacional, y ha dejado fuera la agéntica. A día de hoy conozco pocas entidades que estén abordando el gobierno de los agentes. Sí que se está haciendo desde una manera muy incipiente y precisamente teniendo este tipo de debates. Lo que sí que podemos decir es que hoy hay poquitos agentes, pero cada vez más. El ritmo de adopción es muy grande. Muy Ujú. grande. Entonces es una de las cosas que preocupa y preocupa mucho. ¿Por qué se está empezando? Pues por las cosas de siempre, pues poner unas bases, revisar los sistemas de agentes con cierta periodicidad, inventariarlos, tener claro que los objetivos que se le fijan son los correctos. Ahora, a nivel de trazabilidad y explicabilidad de cada una de las decisiones, ahí estamos tocando un poquito de piedra, ¿no? Total. Y pregunta perdona que te meta igual en un jardín con esta pregunta un poco más filosófica ya para casi terminar. ¿Qué te preocupa más? ¿Los sesgos de la IA o la falta de criterio humano para interpretar los resultados que da la IA? Pues mira, a mí el criterio siempre me preocupa. Yo creo que el criterio engloba todo. O sea, pero porque yo en el criterio englobo la explicabilidad, englobo un poco la monitorización y englobo los sesgos. Sí que tengo que decir que los sesgos me preocupan. Los sesgos me preocupan porque a día de hoy veo mucha, em, bueno, no mucha, pero formas más fáciles de medirlo que técnicas Ujú. de mitigarlo y de Total. un umbral de cuál es el, vamos a llamarlo, y permíteme la expresión, cuál es ese sesgo asumible, ¿no? Y entender ese trade-off entre el sesgo y por simplificar mucho, la precisión del modelo. Pero la falta de criterio en términos globales me preocupa mucho. Cuando empiezas a abordar modelos de inteligencia artificial, empiezas a gestionar demanda, te das cuenta de que lo que te están pidiendo no está claro lo que te están pidiendo, cómo hay que hacerlo, cuáles son los resultados que se esperan, qué se va a hacer con ellos. Y luego limitar y acotar verdaderamente el uso de ese modelo, ¿no? No que se utilicen unas premisas de ese modelo para luego llevarle a otro sitio y esperar que funcione, ¿no? Entonces yo la falta de criterio es uno de los puntos que efectivamente me preocupa bastante. Genial. Si tuvieras que dejar una pregunta, Miguel, al siguiente invitado, que de momento no sabemos quién es. Tenemos algunos candidatos ahí en la palestra, pero todavía no sabemos cuál va a ser el siguiente. ¿Qué pregunta le dejarías relativa a este tema de gestionar la inteligencia artificial? Pues mira, es un buen punto. Yo ¿O de qué ahondaría te mucho gustaría hablar en el siguiente episodio? Suele ser también. yo ahondaría mucho en el tema de las personas, en Ujú, no hablar tanto de comité, de organización, sino qué piensa el data scientist que está trabajando en el modelo, qué ujú, piensa este responsable de un proceso operativo que le empiezas a hablar de gobierno de inteligencia artificial, ¿no? Las mismas conversaciones que teníamos en el gobierno del dato cuando llegabas a alguien y le decías, enhorabuena, eres un data owner, ¿no? Pues entonces ujú, ahora, ¿qué significa decirle a un responsable de un call center, enhorabuena, es el responsable de un sistema de IA, ¿no? Y ujú, hablar un poco de experiencias de esas reacciones, de cómo asumen ese rol, de cómo va capilarizando, ¿no? ujú. Genial, me parece muy buena pregunta, Miguel. Pues nada, a ver, yo si algo me llevo a la conversación, la verdad es que creo que gobernar la inteligencia artificial no es una cuestión técnica, ¿no? Es más un tema de liderazgo, de procesos de gestión del cambio, de, de concienciación, de alfabetización, como tú bien comentabas. Al final es decidir cuándo confiar, ¿no?, en los algoritmos, en la IA y cuándo escuchar un poco también la intuición humana en algunas decisiones. Y quizás el reto no sea que la IA nos sustituya, ¿no? Sino que nos obligue a liderar mejor o a ser más productivos, como tú comentabas. La verdad que ha sido un placer tenerte en el podcast, primer episodio. Espero que nuestros oyentes nos den feedback del bueno y del malo para poder mejorar. Y nada, quería agradecerte muchísimo acompañarnos en este primer episodio. Sé que es arriesgado empezar un primer episodio de un podcast que está naciendo, recién nacido, y por ayudarnos a entender cómo se gestiona de verdad la máquina. Yo, muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Yo sabes que estoy siempre encantado de sumarme a cualquier partido que juegues, así que encantado.
Un placer, Miguel. Muchísimas gracias y nos vemos en el episodio 2 de Gestionar la máquina. Esperando estoy.